A lo largo de los siglos, los libros de historia nos han contado una narrativa muy específica, una epopeya centrada casi exclusivamente en la figura humana. Nos han enseñado a memorizar los nombres de reyes, emperadores, generales y presidentes. Hemos trazado las fronteras de los imperios basándonos en tratados firmados con plumas sobre pergaminos y hemos atribuido los grandes cambios de época a las decisiones tomadas en salones adornados con tapices y coronas de oro. Sin embargo, como historiador, debo revelarles una verdad incómoda. Esta visión es en el mejor de los casos incompleta y en el peor una ilusión profundamente antropocéntrica. El verdadero poder, aquel que realmente ha moldeado la faz de la Tierra, alterado la geografía, redefinido las sociedades y dictado el ritmo incesante de nuestra existencia cotidiana, no reside en la frágil voluntad de los líderes políticos. El verdadero poder, crudo, implacable y transformador, ha sido transferido, década tras década, a una serie de entidades inanimadas. Estamos hablando de máquinas titánicas y microscópicas, objetos de poder absoluto que han actuado como los verdaderos soberanos en la sombra de nuestra civilización moderna. Hoy vamos a reescribir la historia del mundo contemporáneo no a través de las biografías de los hombres, sino a través de la anatomía, la evolución y la hegemonía de 4 artefactos tecnológicos fundamentales que han alterado el destino de la humanidad de manera irreversible. Para comprender verdaderamente cómo hemos llegado al mundo interconectado, acelerado y dependiente de la energía en el que vivimos hoy, debemos seguir el rastro de la sangre, el músculo, el cerebro y la memoria de nuestra civilización. Este no es un viaje a través de batallas ideológicas, sino una expedición a través de la materia y la ingeniería. Nuestro relato se estructura en torno a 4 hitos monumentales de la invención humana que han servido como recipientes y catalizadores del poder global. Primero, examinaremos los leviatanes de acero que bombean la sangre negra de la Tierra, los superpetroleros, creadores de la geopolítica moderna y amos de los océanos. Segundo, analizaremos la humilde caja de acero corrugado transportada por buques portacontenedores gigantescos, el músculo logístico que encogió el planeta y dio a luz a la globalización tal como la conocemos. Tercero, descenderemos al reino de lo microscópico para explorar la oblea de silicio iridiscente, el cerebro de nuestra era, donde la precisión a escala atómica dicta la supremacía económica y militar de las superpotencias. Y finalmente entraremos en las catedrales de la era digital, los centros de datos, enormes fortalezas de hormigón y pasillos de servidores iluminados por LED azul que custodian el activo más valioso del siglo XXI. Estas 4 máquinas son los verdaderos imperios de nuestra era, y su historia es, en esencia, nuestra historia. En la teoría histórica tradicional, el poder se define como la capacidad de un actor para influir en el comportamiento de otros. Pero en la era industrial y postindustrial, esta definición resulta insuficiente. El poder se ha materializado, se ha convertido en infraestructura. Un objeto de poder no es simplemente una herramienta pasiva manejada por la humanidad. Es una estructura que impone sus propias reglas, sus propias necesidades lógicas y espaciales sobre nosotros. Cuando construimos una máquina de escala monumental, ya sea para transportar millones de barriles de crudo o para procesar trillones de operaciones lógicas por segundo, nos convertimos en sus sirvientes. Alteramos nuestras costas, dragamos nuestros puertos, tendemos cables submarinos a través de abismos oceánicos y consumimos cantidades imaginables de energía eléctrica y agua dulce, todo para satisfacer los requisitos operativos de estas creaciones. La transferencia de poder de los imperios agrarios a los imperios industriales y digitales es, en el fondo, la historia de cómo la humanidad se adaptó a las exigencias térmicas, logísticas y computacionales de sus propias invenciones. Al observar estas máquinas, no estamos viendo meros vehículos o calculadoras, estamos contemplando la arquitectura misma de la autoridad contemporánea, tejida con hilos de acero, rutas marítimas invisibles y pulsos electromagnéticos que dictan la paz y la guerra. Nuestra primera inmersión en la anatomía del poder moderno nos lleva a los albores de la revolución energética. Antes de que el petróleo se convirtiera en el fluido vital de la civilización, el mundo operaba a un ritmo dictado por el viento, el agua, el carbón y el músculo biológico. A mediados del siglo XIX, la iluminación de las ciudades dependía en gran medida del aceite de ballena, una industria brutal, ineficiente y ecológicamente insostenible que obligaba a flotas enteras a cazar leviatanes biológicos en los rincones más remotos y peligrosos del globo. El transporte de energía era un cuello de botella fundamental, el carbón era pesado, voluminoso y requería un inmenso esfuerzo humano para ser extraído. Cargado y quemado en las calderas de los primeros barcos de vapor
y locomotoras. El mundo estaba fragmentado por la fricción de la distancia y las limitaciones termodinámicas de los combustibles sólidos. La influencia política de las naciones estaba estrictamente limitada por la cantidad de carbón que podían almacenar en sus estaciones navales repartidas por el mundo. Sin embargo, en las profundidades de la corteza terrestre yacía un hidrocarburo líquido, denso en energía y maleable, esperando a ser liberado. Pero el descubrimiento del petróleo crudo no habría revolucionado el mundo por sí solo. Necesitaba un recipiente, un sistema circulatorio global capaz de mover esta sangre negra desde los remotos campos de extracción hasta los voraces centros industriales. El nacimiento del buque petrolero moderno marcó el inicio de una nueva era geológica y política. Los primeros intentos de transportar petróleo crudo a través de los océanos se realizaban en barriles de madera apilados en las bodegas de barcos convencionales. Era un método desastrosamente ineficiente, propenso a fugas catastróficas, evaporación tóxica y explosiones mortales que devoraban barcos enteros en medio del Atlántico. La verdadera revolución llegó cuando los ingenieros comprendieron que el barco en sí mismo debía convertirse en el recipiente. A finales del siglo XIX surgieron los primeros verdaderos buques tanque, como el famoso Glukauf, que utilizaba el propio casco de acero remachado como tanque para contener el fluido. Esta innovación, que hoy nos parece trivial, fue un triunfo de la ingeniería naval que requirió resolver complejos problemas de dinámica de fluidos. El líquido en movimiento dentro del barco podía desestabilizarlo y hacerlo zozobrar. Se introdujeron mamparos longitudinales y transversales para compartimentar la carga. Con esta arquitectura interna de acero, el buque petrolero dejó de ser un simple medio de transporte para convertirse en un componente móvil y gigantesco de un oleoducto global. Había nacido la primera gran máquina del poder moderno, un conducto flotante que permitiría a las naciones industrializadas desvincular su crecimiento económico de sus propios recursos geográficos. A medida que el siglo XX avanzaba, el apetito global por el petróleo se volvió insaciable. Las guerras mundiales demostraron que la victoria militar dependía de la superioridad logística basada en el petróleo. Los tanques, los aviones y las flotas navales requerían un suministro ininterrumpido. Para satisfacer esta demanda exponencial, los buques petroleros sufrieron una mutación en su escala sin precedentes en la historia de la arquitectura humana. Nacieron los VLCC, transportadores de crudo muy grandes, y más tarde los VLCC, transportadores de crudo ultra grandes. Imaginemos una estructura de acero flotante, más larga que el edificio Empire State tumbado sobre su costado, capaz de transportar más de 3 millones de barriles de crudo en un solo viaje. Estos colosos de los mares son tan masivos que no pueden atracar en puertos convencionales. Requieren terminales en alta mar y profundidades de agua que redefinen la batimetría de las rutas comerciales. El casco de acero oxidado de un superpetrolero es un testimonio imponente de la arrogancia y la necesidad de nuestra especie. Cuando uno de estos leviatanes navega a toda máquina, posee tanta inercia térmica y cinética que necesita kilómetros y horas para detenerse por completo. Son, en términos prácticos, islas soberanas de energía en movimiento, las entidades móviles más grandes jamás construidas por el ser humano, dictando la economía global con su lento y pesado avance. La existencia de estos gigantescos buques tanque reescribió por completo la cartografía del poder mundial. La geopolítica dejó de ser únicamente una cuestión de control territorial para convertirse en una obsesión por el control de las vías navegables. El superpetrolero creó los llamados cuellos de botella o choke points marítimos, el estrecho de Hormuz, el canal de Suez, el estrecho de Malaga y Bab el-Mandeb. Estas estrechas franjas de agua salada se transformaron en las arterias yugulares de la economía global. Un bloqueo en cualquiera de estos pasajes estratégicos, ya sea por un conflicto militar, piratería o un accidente de navegación, puede provocar un infarto inmediato en los mercados financieros internacionales, disparando la inflación y paralizando industrias a miles de kilómetros de distancia. Las superpotencias militares modernas, especialmente las fuerzas navales, no se despliegan para conquistar nuevos territorios, sino para garantizar el libre tránsito de estos cascos de acero oxidado. La política exterior de las naciones industrializadas, sus alianzas en sus guerras en el Medio Oriente y otras regiones productoras, están intrínsecamente ligadas a las trayectorias de estos barcos. El buque tanque es el objeto físico que materializa la dependencia mutua, la vulnerabilidad compartida de las naciones soberanas en la era de los hidrocarburos. El poder del superpetrolero no se detiene en el mar, impone su voluntad brutal sobre la tierra firme. Para recibir a estos titanes, las naciones tuvieron que reconfigurar drásticamente sus topografías costeras. En España, lugares como la bahía de Algeciras, Huelva, Cartagena o Tarragona fueron transformados radicalmente. El paisaje natural de estuarios y playas
fue reemplazado por un ecosistema industrial de proporciones ciclópeas, complejos de refinerías que parecen ciudades futuristas, bosques de tanques de almacenamiento cilíndricos, kilómetros de tuberías entrelazadas y antorchas que queman gases residuales, iluminando el cielo nocturno con un resplandor perpetuo. Este claroscuro industrial, donde el fuego eterno de la refinería se refleja en las aguas contaminadas de los puertos, es la firma visual de la era del petróleo. La llegada de un solo ULCC exige un ballet logístico de remolcadores, prácticos de puerto y protocolos de seguridad draconianos. Las ciudades portuarias que albergan estas instalaciones se convirtieron en zonas de sacrificio ambiental, asumiendo el riesgo de derrames y contaminación atmosférica crónica para alimentar el motor económico del país. El buque tanque obligó a la civilización a construir interfaces colosales entre el mar y la tierra, templos de acero y fuego dedicados a la destilación del crudo. A pesar de su masa abrumadora y su papel indispensable en el mantenimiento del orden mundial, el superpetrolero es inherentemente frágil, una bomba de tiempo flotante sometida a la furia implacable de los elementos y a la falibilidad humana. La historia de estas máquinas está marcada por desastres ecológicos de proporciones apocalípticas. Nombres como Torrey Canyon, Amoco Cádiz, Exxon Valdez y Prestige resuenan en nuestra memoria colectiva no como triunfos de la ingeniería, sino como sinónimos de devastación ambiental. Cuando el casco de acero de un petrolero cede ante un arrecife oculto o una tormenta de invierno catastrófica, la sangre de la Tierra se derrama sobre los océanos, asfixiando ecosistemas marinos enteros, arruinando economías costeras y dejando cicatrices tóxicas que perduran por décadas. Estos eventos revelan la arrogancia subyacente de nuestro sistema energético, la creencia de que podemos dominar la naturaleza bruta y transportar millones de toneladas de veneno inflamable a través de mares embravecidos sin consecuencias. El petrolero fracturado, derramando su carga viscosa y negra en un mar enfurecido, es la imagen definitiva de los límites del poder industrial humano. Un recordatorio sombrío de que nuestra dependencia de los hidrocarburos pende de un hilo de acero en un entorno inherentemente hostil. Mientras los superpetroleros aseguraban la energía, otra revolución silenciosa estaba a punto de transformar la anatomía de la economía global, esta vez en el ámbito del comercio de bienes manufacturados. Para apreciar la magnitud de este cambio debemos retroceder a la era del transporte marítimo de carga fraccionada o break bulk. Hasta mediados del siglo XX, los puertos del mundo eran caóticos, lentos y devoradores de mano de obra. Imaginemos a miles de estibadores trabajando día y noche, cargando y descargando barcos manualmente. Cada mercancía, ya fueran sacos de café de Colombia, barriles de vino de España, cajas de maquinaria alemana o fardos de algodón de la India, tenía un tamaño, forma y peso diferentes. Cargar un solo buque mercante era un rompecabezas tridimensional monumental que requería semanas de arduo trabajo físico, sujeto a robos constantes, daños a la mercancía y errores de inventario. Los barcos pasaban más tiempo inactivos en los muelles que navegando en alta mar. Este sistema arcaico imponía un costo de fricción tan alto al comercio internacional que la globalización masiva era económicamente inviable. El mundo era grande, distante y costoso de conectar. La economía global estaba asfixiada por la ineficiencia de sus puertos, esperando la llegada de un catalizador estandarizado. La solución a este caos logístico no provino de un estadista visionario ni de un almirante naval, sino de un empresario de camiones estadounidense llamado Malcolm McLean. En 1956, McLean materializó una idea de una simplicidad engañosa, pero de un impacto devastador: la caja de acero corrugado intermodal. Su concepto era radical en su banalidad. En lugar de cargar y descargar mercancías individuales, ¿por qué no empacar todo dentro de cajas de acero estandarizadas en la fábrica, transportar la caja entera en un camión, levantarla intacta con una grúa y depositarla en el barco? El contenedor marítimo moderno, con sus dimensiones precisas y sus esquinas de fundición estandarizadas para el anclaje, es posiblemente la invención más subestimada de la historia humana. No tiene partes móviles, no consume combustible por sí mismo, es simplemente un prisma rectangular de acero. Sin embargo, esta estandarización despiadada eliminó casi por completo la necesidad del manejo manual de la carga. Redujo el tiempo de carga de semanas a horas y desplomó los costos de flete marítimo en proporciones asombrosas. La caja de acero corrugado se convirtió en el bloque de construcción fundamental del comercio mundial, el píxel físico que compone la imagen de la globalización moderna. Con la invención del contenedor nació una nueva raza de gigantes oceánicos, el buque portacontenedores. Al igual que los petroleros, estas naves experimentaron una evolución darwiniana impulsada por la economía de escala.
Los primeros barcos adaptados apenas llevaban unas docenas de contenedores. Hoy en día, los buques de la clase Megamax son maravillas de la ingeniería naval que desafían la comprensión humana. Estas fortalezas flotantes de acero pueden alcanzar los 400 metros de eslora, superando la altura de la Torre Eiffel, y son capaces de transportar más de 24.000 contenedores de 20 pies en un solo viaje. Imaginemos una ciudad entera de mercancías, apilada en torres de acero corrugado de vivos colores, cruzando el Pacífico o el Atlántico propulsada por motores diésel del tamaño de edificios residenciales de varios pisos. El diseño de estos buques está optimizado hasta el extremo. Perfiles aerodinámicos, proas bulbosas para reducir la resistencia hidrodinámica y sistemas informáticos complejos para calcular la estabilidad de la carga, ya que una mala distribución del peso podría partir el barco por la mitad en alta mar. El buque portacontenedores es la máquina definitiva de la eficiencia capitalista, una cinta transportadora transoceánica que nunca se detiene. La llegada del contenedor aniquiló los puertos urbanos tradicionales. Los muelles históricos de Londres, Nueva York o Barcelona, que alguna vez fueron colmenas vibrantes de actividad humana, quedaron obsoletos casi de la noche a la mañana. No tenían el calado necesario para los nuevos megabuques, ni el espacio terrestre requerido para apilar miles de cajas de acero corrugado, ni la infraestructura vial para manejar el flujo incesante de camiones. En su lugar, surgieron megapuertos altamente automatizados en las periferias de las ciudades o en enclaves estratégicos. En la península, con puertos como Algeciras y Valencia se transformaron en nodos cruciales de esta red global. Estos nuevos santuarios logísticos son paisajes desolados de humanidad, pero rebosantes de maquinaria robótica. Grúas pórtico monumentales de color blanco estéril y rojo industrial se mueven con precisión milimétrica sobre rieles, levantando contenedores de 30 toneladas como si fueran bloques de juguete. Vehículos guiados automáticamente deambulan por inmensas explanadas de asfalto, organizando montañas de contenedores bajo la mirada atenta de algoritmos de inteligencia artificial. En estos megapuertos contemporáneos, el hombre ha sido relegado a una sala de control con aire acondicionado. El trabajo físico pesado pertenece ahora exclusiva y enteramente a las máquinas de acero. La verdadera magia del buque portacontenedores no reside únicamente en su tamaño, sino en el sistema filosófico y económico que hizo posible, la producción just in time, o justo a tiempo. Antes del contenedor, las fábricas tenían que almacenar enormes cantidades de materias primas y componentes en sus propios almacenes, inmovilizando capital y espacio. El contenedor transformó los océanos del mundo en el almacén más grande y barato de la Tierra. Hoy en día, una planta de ensamblaje de automóviles en España o Alemania no necesita guardar miles de parabrisas o motores. Confía ciegamente en que un buque portacontenedores específico, habiendo zarpado de Asia hace un mes, atracará en Róterdam o Valencia en el día y la hora exactos estipulados por el algoritmo de la cadena de suministro, y que un tren o camión entregará las piezas en la línea de montaje minutos antes de que sean instaladas. Esta coreografía logística de precisión planetaria ha permitido la deslocalización masiva de la manufactura. Las empresas occidentales trasladaron sus fábricas a Asia en busca de mano de obra barata, sabiendo que el costo de transportar los productos terminados de vuelta a los consumidores en Europa o América a través de estas cajas de acero corrugado sería prácticamente nulo. El contenedor es el arquitecto invisible de la economía de consumo contemporánea. Si observamos la Tierra desde el espacio, la huella de la humanidad moderna no son solo las ciudades iluminadas, sino la vasta red de estelas que cruzan los océanos. El buque portacontenedores es el motor físico de la globalización. Ha homogeneizado el mundo, haciendo que un teléfono inteligente ensamblado en China, la ropa confeccionada en Bangladesh y la fruta cultivada en Sudamérica estén disponibles en cualquier supermercado o tienda de Madrid, París o Nueva York en cuestión de días. Esta máquina ha sacado a cientos de millones de personas de la pobreza extrema en Asia al integrarlas en la fábrica global, pero simultáneamente ha vaciado los cintureros industriales de Occidente, redibujando el mapa de la desigualdad y el poder político interno de las naciones democráticas. El contenedor no tiene ideología, simplemente obedece a las leyes implacables de la eficiencia económica y la reducción de costos. Es un ecualizador brutal que ha conectado destinos a miles de kilómetros de distancia, tejiendo una red de interdependencia tan profunda que ninguna nación puede ya considerarse verdaderamente autosuficiente. El poder en el siglo XXI pertenece a quienes controlan y optimizan este flujo incesante de acero intermodal. Sin embargo, esta maravillosa máquina de relojería global posee un talón de Aquiles aterrador. La optimización extrema ha eliminado cualquier redundancia o margen de error en el sistema. La cadena de suministro global es un instrumento tensado hasta el punto de ruptura. La demostración más gráfica de esta vulnerabilidad se materializó recientemente
cuando un solo buque portacontenedores gigante, azotado por vientos del desierto, quedó encallado en diagonal bloqueando completamente el canal de Suez. En ese instante, el mundo entero contuvo el aliento. Una sola cuña de acero atascada en la arena paralizó el 12% del comercio mundial. Cientos de barcos se acumularon en el Mar Rojo y el Mediterráneo. Fábricas en Europa tuvieron que detener sus líneas de producción por falta de componentes y el precio de los bienes de consumo se disparó. Este incidente no fue una anomalía, sino una advertencia profética. Demostró que nuestra civilización hiperconectada pende de un hilo geográfico extremadamente delgado. La caja de acero corrugado que encogió el mundo también lo ha hecho infinitamente más susceptible a bloqueos, pandemias y conflictos geopolíticos. La máxima eficiencia ha engendrado la máxima fragilidad. Hasta ahora hemos explorado máquinas de proporciones gargantuescas, leviatanes de acero que dominan los océanos y reescriben los mapas físicos de nuestro planeta. Pero el poder en la segunda mitad del siglo XX y en los albores del XXI experimentó una transmutación fascinante. Se volvió microscópico. La verdadera hegemonía geopolítica y económica ya no se forja en los astilleros, sino en laboratorios ultralimpios donde la materia se manipula a nivel atómico. Entramos en el reino del microchip, el circuito integrado, el cerebro de silicio de nuestra civilización. Si los buques tanque y portacontenedores son los músculos y los huesos del comercio mundial, el microchip es su sistema nervioso central. Sin estos minúsculos cuadrados de cristal grabado, los superpetroleros no podrían navegar. Los puertos automatizados se paralizarían, las redes de comunicaciones colapsarían y la economía financiera global dejaría de existir en una fracción de segundo. La invención del transistor y su posterior integración en diminutas obleas de silicio iridiscente representa la mayor condensación de complejidad tecnológica en la historia del universo conocido. El poder absoluto ha sido miniaturizado. Para comprender el microchip debemos abandonar nuestra intuición del espacio y la escala. Un procesador moderno de alto rendimiento, del tamaño de una uña humana, no es una pieza sólida de materia, es una metrópolis tridimensional de proporciones insondables. Contiene miles de millones de transistores, interruptores eléctricos microscópicos que se encienden y apagan miles de millones de veces por segundo, canalizando electrones a través de autopistas de cobre que miden apenas unos pocos nanómetros de ancho. Para poner esto en perspectiva, un nanómetro es a un metro lo que una canica es a la Tierra. Las estructuras talladas en una oblea de silicio iridiscente son ahora más pequeñas que los virus biológicos. Esta arquitectura a nanoescala desafía los límites de la física clásica y entra en el inquietante reino de la mecánica cuántica. El diseño de un chip avanzado requiere coordinar capas sobre capas de circuitos superpuestos, conectándolos con vías verticales en un rascacielos microscópico donde un solo átomo fuera de lugar puede causar un cortocircuito fatal. El microchip es el triunfo definitivo del intelecto humano sobre la materia cruda, esculpiendo la lógica matemática pura en las redes cristalinas de un semiconductor. La evolución de esta tecnología no ha seguido una trayectoria lineal, sino una curva exponencial implacable, dictada por una profecía autocumplida conocida como la ley de Moore. Formulada en la década de 1960, esta observación empírica postulaba que el número de transistores en un microchip se duplicaría aproximadamente cada 2 años, reduciendo drásticamente su costo y multiplicando su poder de cómputo. Durante más de medio siglo, la industria de los semiconductores ha librado una guerra titánica contra las leyes de la termodinámica y el electromagnetismo para mantener vivo este ritmo exponencial. La ley de Moore se convirtió en el metrónomo de la innovación global. Es la razón por la cual un teléfono inteligente moderno en su bolsillo tiene más poder de procesamiento que todas las computadoras de la NASA combinadas que enviaron al hombre a la Luna. Esta miniaturización constante ha democratizado el acceso a la información y ha engendrado industrias enteras, desde la computación personal hasta la inteligencia artificial. Sin embargo, mantener este ritmo ha exigido un aumento exponencial en la complejidad y el costo de las instalaciones de fabricación, transformando un sector innovador en un monopolio natural dominado por un puñado de corporaciones y naciones. Si el microchip es la máquina más compleja jamás diseñada, el lugar donde se construye es sin duda la fábrica más extrema y costosa de la historia humana. La planta de fabricación de semiconductores, conocida como fab. Una fab moderna de vanguardia cuesta más de 20.000 millones de dólares, superando el costo de un portaaviones de propulsión nuclear. El corazón de esta instalación es la sala limpia, un entorno alienígena de blanco estéril donde el aire es filtrado hasta el punto de ser millones de veces más puro que el quirófano de un hospital. Una sola mota de polvo cayendo sobre una oblea de silicio iridiscente arruinaría docenas de procesadores instantáneamente.
Los trabajadores envueltos en trajes protectores completos de pies a cabeza, conocidos como bunny suits, no están allí para ensamblar los chips manualmente, sino para supervisar a los inmensos robots automatizados que transportan las delicadas obleas en vainas selladas al vacío a través de cientos de pasos químicos y ópticos a lo largo de meses. La fab es un templo de precisión termodinámica, donde la temperatura, la humedad y las vibraciones sísmicas se controlan con una obsesión maniática. Es el pináculo de la manufactura industrial humana. El proceso central dentro de esta catedral de la tecnología es la fotolitografía, el acto de imprimir patrones a nanoescala en el silicio. Para seguir miniaturizando los transistores, los ingenieros tuvieron que recurrir a la luz ultravioleta extrema, o EUV. Las máquinas EUV, construidas por una sola empresa europea llamada ASML, son maravillas ópticas que desafían la imaginación. Para generar esta luz, que no existe de forma natural en la Tierra, la máquina dispara un láser de alta potencia contra gotas de estaño fundido 50.000 veces por segundo, vaporizándolas en un plasma ardiente. La luz resultante es tan delicada que es absorbida por el aire o el cristal, por lo que todo el proceso debe ocurrir en un vacío absoluto, utilizando los espejos más planos jamás pulidos por la humanidad para dirigir el haz de luz hacia la oblea de silicio iridiscente. Una sola de estas máquinas EUV cuesta cientos de millones de dólares, pesa cientos de toneladas y requiere múltiples aviones de carga Boeing 747 para ser transportada. Dominar esta luz extrema es el cuello de botella tecnológico del siglo XXI, el equivalente moderno a poseer el secreto del fuego o la pólvora. La insondable complejidad y el costo prohibitivo de fabricar microchips avanzados han provocado una concentración de poder sin precedentes en la historia económica. A diferencia del petróleo, que está distribuido geológicamente en múltiples regiones del globo terráqueo, la capacidad para manufacturar los procesadores más sofisticados del mundo reside abrumadoramente en un solo lugar. Una isla en el mar de China meridional llamada Taiwán. La empresa TSMC, la Fundición de Semiconductores de Taiwán, se ha convertido en el punto de apoyo sobre el que gira toda la economía tecnológica mundial. Desde los procesadores de los teléfonos inteligentes de Apple hasta los chips de inteligencia artificial de Nvidia y los sistemas de guía de los misiles hipersónicos de Estados Unidos, todos dependen de las fabs taiwanesas. Esta concentración geográfica ha transformado a Taiwán en el epicentro de la nueva Guerra Fría entre Estados Unidos y China. El microchip ha alterado la balanza del poder militar y diplomático. Hoy la hegemonía global no se define por la posesión de armamento nuclear o reservas de hidrocarburos, sino por el control absoluto de la cadena de suministro de los semiconductores. Un bloqueo o conflicto en el estrecho de Taiwán no solo detendría el comercio, sumiría a la civilización moderna en un apagón tecnológico inmediato. La victoria del microchip es su invisibilidad. Hemos incrustado estos pequeños cerebros de silicio en absolutamente todos los objetos que nos rodean: automóviles, electrodomésticos, tarjetas de crédito, semáforos, juguetes infantiles y marcapasos médicos. La materia inerte ha sido despertada por la infusión de poder computacional. Nos hemos vuelto biológicamente dependientes de un entorno mediado por semiconductores. Sin embargo, este triunfo se acerca a un precipicio insalvable. La miniaturización incesante de la ley de Moore está chocando frontalmente con los límites inquebrantables de la física cuántica. Cuando los transistores se reducen al tamaño de unos pocos átomos, los electrones comienzan a saltar las barreras a través de un fenómeno llamado túnel cuántico, provocando cortocircuitos y generando un calor inmanejable. La industria está luchando desesperadamente por encontrar nuevos materiales, arquitecturas tridimensionales exóticas y paradigmas de computación cuántica para mantener el progreso. El fin de la ley de Moore no es simplemente un problema de ingeniería para las corporaciones tecnológicas, representaría un estancamiento en la evolución de la civilización humana. Hemos atado nuestro crecimiento económico a la contracción infinita de la materia, y ahora la materia está exigiendo su tributo final. La proliferación ubicua de los microchips y la hiperconectividad global han generado un subproducto intangible y masivo: los datos. Cada transacción financiera, cada búsqueda en Internet, cada vídeo reproducido, cada conversación digital y cada cálculo de inteligencia artificial genera información. Para almacenar y procesar esta avalancha exabyte tras exabyte, la industria tecnológica acuñó un término brillante pero profundamente engañoso: la nube. Este concepto evoca una entidad etérea, inmaterial, flotando pacíficamente sobre nuestras cabezas, desconectada de las sucias realidades de la física y la industria. Pero como historiadores de la materialidad, debemos desterrar este mito. La nube no es vapor de agua en la estratosfera. La nube es de acero, hormigón, cobre y silicio.
La nube está anclada a la Tierra, es ruidosa, caliente y devora cantidades colosales de electricidad. La encarnación física de la mente colectiva de la humanidad es nuestra cuarta y última máquina de poder, el centro de datos hiperescala. Estas son las bibliotecas de Alejandría de la era digital, pero en lugar de pergaminos, albergan millones de discos duros y procesadores zumbando al unísono, custodiando los secretos corporativos, las identidades personales y el patrimonio cultural de toda la especie humana. Adentrarse en un centro de datos hiperescala es entrar en un templo dedicado a la lógica de las máquinas, un espacio donde la escala humana es irrelevante. Estas instalaciones abarcan superficies equivalentes a decenas de campos de fútbol, ocultas en polígonos industriales anónimos, desiertos remotos o bajo el círculo polar ártico. En su interior, la arquitectura es monótona y aterradora. Pasillos de servidores iluminados por LED azul, cian digital, se extienden hasta el infinito, formando cañones geométricos de metal negro estéril. El ruido es ensordecedor. El rugido constante de decenas de miles de ventiladores industriales trabajando al límite para disipar el inmenso calor generado por los microchips de silicio. Aquí no hay oficinas con ventanas ni espacios de descanso para humanos. El diseño está optimizado exclusivamente para el flujo de aire frío y el enrutamiento de cables de fibra óptica. Los pocos técnicos que patrullan estos pasillos parecen hormigas de mantenimiento en el interior del cerebro de un gigante dormido. Estos centros son las infraestructuras más críticas del mundo moderno. Si todos los centros de datos de una región fallaran simultáneamente, los bancos cerrarían, las redes de transporte colapsarían y las sociedades retrocederían décadas en cuestión de minutos. Es en el centro de datos donde nuestra historia cierra el círculo y retorna a su punto de partida, la necesidad imperiosa de energía. El mundo digital, en su aparente inmaterialidad, es en realidad un vampiro eléctrico insaciable. Un solo centro de datos hiperescala puede consumir tanta electricidad como una ciudad de tamaño mediano, requiriendo subestaciones eléctricas dedicadas y líneas de alta tensión exclusivas. Para mantener los servidores a una temperatura operativa óptima, se bombean millones de litros de agua dulce diariamente en torres de refrigeración colosales. La ironía histórica es profunda. Hemos construido las máquinas de procesamiento de información más avanzadas concebibles, solo para descubrir que su expansión está limitada por las mismas restricciones termodinámicas que enfrentaban los barcos de vapor del siglo XIX. La inteligencia artificial moderna, con sus modelos de lenguaje masivos, ha multiplicado exponencialmente esta voracidad. El entrenamiento de un solo modelo de IA avanzada puede consumir la energía de miles de hogares y emitir toneladas de carbono. La soberanía digital de las naciones ya no se mide solo en petabytes de almacenamiento, sino en gigavatios de energía disponible y barata. Los amos de la nube son, en última instancia, prisioneros de la red eléctrica. Pero estos templos de la mente no existen de forma aislada. Deben estar interconectados para formar la red global. Y la forma en que se comunican no es a través de satélites en el espacio, sino a través de arterias físicas enterradas en el fondo de los océanos. Más del 95% del tráfico internacional de datos, Internet, correos electrónicos y transacciones financieras viaja a través de una red oculta de cables submarinos de fibra óptica. Estos cables, apenas más gruesos que una manguera de jardín, descansan sobre las llanuras abisales y las cordilleras submarinas, soportando presiones aplastantes y ataques de tiburones. España, por su posición geográfica privilegiada, se ha convertido en un nodo vital de esta red nerviosa planetaria. En las costas del norte, en lugares como Sopelana, cerca de Bilbao, amarizan cables transatlánticos de última generación como el sistema Marea, impulsado por gigantes tecnológicos. Este cable de acero y fibra de vidrio que cruza el Atlántico desde Virginia hasta el País Vasco tiene la capacidad de transmitir cientos de terabits por segundo, un pulso de luz casi instantáneo que une los continentes. Estos nervios submarinos son las líneas de suministro de la era de la información, tan vitales para el poder contemporáneo como lo fueron las rutas navales de los superpetroleros. Estamos cruzando actualmente el umbral de una nueva transición de poder impulsada por el auge de la inteligencia artificial generativa. Los centros de datos están mutando rápidamente para adaptarse a esta nueva era. Ya no se trata solo de almacenar información pasiva en discos duros, sino de entrenar redes neuronales artificiales masivas que requieren grupos interconectados de decenas de miles de unidades de procesamiento gráfico o GPUs trabajando en paralelo. Estos clústeres de IA son los motores de combustión de la mente sintética,
El calor que generan es tan extremo que el aire acondicionado tradicional ya no es suficiente. La industria está adoptando sistemas de refrigeración líquida directa, donde fluidos especiales fluyen directamente sobre las obleas de silicio iridiscente para evitar que se fundan. Las corporaciones tecnológicas más grandes del mundo están invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en construir infraestructuras de IA sin precedentes en una carrera armamentística computacional que redefinirá el futuro del trabajo, la guerra, la medicina y la creatividad humana. Quien posea la infraestructura de inteligencia artificial más grande y eficiente dictará las reglas del juego geopolítico en las próximas décadas. El centro de datos se ha convertido en la fábrica de la inteligencia misma. Con esta concentración de valor incalculable, los centros de datos han asumido la arquitectura de la seguridad militar. Son las verdaderas fortalezas del siglo XXI. Atrás quedaron los días en que el oro se guardaba en bóvedas de bancos físicos. Hoy, el activo más preciado de la humanidad, los datos, está rodeado por perímetros de alta seguridad, vallas electrificadas, fosos antivehículos, escáneres biométricos de retina y guardias armados. Están diseñados para resistir ataques terroristas, huracanes, terremotos e incluso pulsos electromagnéticos de detonaciones nucleares. Poseen generadores diésel masivos y bancos de baterías del tamaño de edificios para garantizar que incluso si la red eléctrica nacional colapsa, los pasillos de servidores iluminados por LED azul nunca se apaguen. En la antigüedad medieval, los castillos se construían en colinas estratégicas para dominar el territorio físico y proteger a los señores feudales. Hoy, los señores feudales de la era digital, las megacorporaciones tecnológicas, construyen estos castillos de hormigón opaco para dominar el territorio cognitivo y proteger los algoritmos que predicen y manipulan el comportamiento humano. El centro de datos es el monumento definitivo a nuestra dependencia tecnológica absoluta. Al concluir nuestra expedición a través de la anatomía del poder moderno, observamos un linaje ininterrumpido de transferencia de hegemonía. El casco de acero oxidado del superpetrolero nos proporcionó la sangre energética cruda. La caja de acero corrugado intermodal del buque portacontenedores construyó los músculos y tendones de la economía globalizada. La oblea de silicio iridiscente del microchip nos dotó de un cerebro microscópico inmensamente poderoso. Y finalmente, los pasillos de servidores iluminados por LED azul de los centros de datos han forjado la memoria y la inteligencia sintética de nuestra especie. Estas cuatro entidades no son simples herramientas, son los arquitectos soberanos de nuestra realidad. Han dictado guerras, redibujado geografías, alterado el clima del planeta y redefinido lo que significa ser humano en un mundo hiperconectado. La historia oficial continuará obsesionada con los rostros de los políticos y las banderas de las naciones, pero la verdadera historia subterránea, el motor implacable del cambio, seguirá siendo dictado por el ronroneo sordo de los motores diésel marinos, el zumbido eléctrico de las alas limpias y el parpadeo silencioso de los servidores. Nosotros construimos a estos titanes de acero y silicio para servirnos, pero en el proceso de alimentarlos, protegerlos y expandirlos, hemos atado irreversiblemente nuestro propio destino a sus designios de silicio y acero.